Hola y bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Mónica y a partir de hoy vamos a estar juntos en este momento compartiendo historias, opiniones sobre diferentes temas y nuestro objetivo aquí es escuchar el idioma, practicarlo. Pueden pausar para repetir pronunciaciones, expresiones, anotar vocabulario nuevo y también entender el contexto. En estos podcasts vamos a estar hablando en dos idiomas, en español y en inglés, obviamente cada uno separado. Y tenemos tanto en YouTube como en Spotify, entonces ustedes pueden accesar a cualquiera de los dos y escuchan nuestros audios, ¿sí? Mientras manejan, mientras van al gimnasio, mientras están en casa haciendo alguna actividad, también es un buen momento para escuchar. Escuchando, nosotros aumentamos la comprensión lingüística. Entonces, eso es una herramienta muy importante para mejorar día a día. Así que bueno, en todos los capítulos que vamos a estar subiendo, me gustaría que después ustedes dejen algún tipo de comentario para ver si comprendieron de qué se trataba y dejar sus comentarios también, sus experiencias de vida, obviamente respetando los idiomas. Cuando sea un audio de español, lo pueden poner en español y si es en inglés, la misma cosa. Así que bueno, el tema de hoy, la verdad, no fue muy difícil pensar sobre qué quiero hablar, porque la verdad que es un tema que a mí me apasiona, es un tema que realmente viene de familia y es un tema que yo considero que es una de las cosas más importantes para nuestra mente. Y todo empezó cuando mi mamá era chica. Desde más o menos cuando tenía 5 años, a ella le encantaba ir a la biblioteca y buscar o, no sé, alquilar o tomar prestado cuánto libro que se le aparecía en la frente y los ponía en una pequeña carretilla que ella tenía y iba transportándolos desde la escuela hasta hasta la casa de mi abuela. Entonces iba todo el tiempo y todas las semanas ella leía prácticamente 5 libros. Se alfabetizó desde muy chica, entonces su gran pasión eran los libros y ella te cuenta que se quedaba todas las noches escuchando, leyendo todas las aventuras, las novelas, todo. La verdad que sabía todo. Y después de más grande, ella comenzó a comprarse colecciones de libros. Y teníamos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, en casa teníamos una biblioteca y teníamos muchísimos, pero muchísimos libros. Eran colecciones completas, por ejemplo, las Mil y una noches, un montón, un montón. Y me acuerdo que a mí me apasionaba porque primero que en casa siempre hubo libros, en todos los cuartos había libros, a todo el mundo le gustaba leer, entonces era algo que realmente era habitual verlo. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho tomar un libro en mis manos y abrirlo porque mis manos eran chiquititas. Entonces los libros me parecían gigantes. Algunos me acuerdo que eran de tapa dura, marrón, de cuero. Y las hojas eran todas como si fueran añescas. Entonces, y el olor, también ese olor, era un olor aguardado, pero un olor agradable, no era un olor así como de guardado, ¿no? Entonces, y pasar las hojas. El ruido de las hojas. Era maravilloso. Por más que era chica y no entendía mucho, pero me gustaba, me fascinaba la escrita, más que nada los libros que tenían algunas imágenes también. Entonces mi pasión por los libros empezó desde muy chiquita. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho que me regalen libros. Tenía una colección que eran libros así interactivos donde se abrían, no sé si recuerdan y todavía siguen estando. Son libros que uno abre y como que la página se dobla en un 3D. Esos me fascinaban porque podía mover todos los personajes
eran mis favoritos. Después me gustaban mucho los libros en tela, porque me parecían una cosa sorprendente y diferente. Esa impresión en tela y las hojas en tela me parecía espectacular. Después, mi hermano tenía también una colección que me encantaba ver porque me sorprendía siempre, que era sobre el reino animal, y todos los tomos de cada libro era una especie diferente. Por ejemplo, los arácnidos, los mamíferos. Entonces, a mí me encantaba verlo, me encantaba ver esas imágenes tan realistas, descubrir cosas. Porque claro, yo vengo de una generación donde directamente cuando tenías que buscar información teníamos que ir a libros, o sea, no existía Google, no existía el Internet como es hoy. Entonces éramos obligados, pero para mí no era ninguna obligación, era un placer. Cada vez que tenía que encontrar algo me encantaba abrir los manuales, los libros, los diccionarios. Amo los diccionarios porque cuando siempre buscaba una palabra me aparecía otra y yo decía, wow, ¿qué significa esta palabra? A ver, vamos a leer. Entonces siempre en vez de buscar una terminaba aprendiendo 5 nuevas y eso me encantaba. Esa era la facilidad que teníamos también antiguamente de aprender. Después me acuerdo que uno de mis momentos más importantes con los libros fue cuando las madres en mi escuela se organizaron para hacer una actividad que era la siguiente. Bueno, para los que me conocen saben que yo fui a una escuela trilingüe, entonces tenía todos los días era dividido ¿cómo sería? Por rangos, donde el primero era español, el segundo era inglés y el tercero era armenio. Y me acuerdo que en la parte de armenio, cuando estaba en primario, las madres se organizaban en grupos porque era una actividad donde ellas tenían que encontrar una historia de niños y traducir y crear un libro, pero en armenio. O sea, tenían que traducir la historia, escribir la historia en armenio y hacer la capa, la contracapa, tipo toda la parte del libro lo tenían que hacer, pero todo artesanal. O sea, teníamos la tapa, la contratapa, el epílogo, todo lo tenían que hacer manual. Y me acuerdo que hubieron libros fascinantes y una vez que las madres terminaban de confeccionar ese libro, venían a la escuela y lo presentaban y lo mostraban. Y después nosotros lo guardábamos en una pequeña biblioteca que teníamos adentro de nuestra aula. Y era maravilloso, porque venían con esas historias y los dibujos que hacían y las tapas. Y yo me enamoré de eso y nunca más me olvidé de esas clases porque me parecían maravillosas. Después de grande, bueno, gracias a la escuela teníamos literatura, que fue una de mis materias favoritas en todos los idiomas porque realmente aprendíamos muchísimo sobre los diferentes géneros literarios, sobre las expresiones, sobre las formas de escribir, sobre los diferentes autores. Entonces, para mí era un mundo fascinante aprender sobre todo eso de una forma más técnica. Y uno de los autores que a mí más me gusta es Gabriel García Márquez, para los que ya saben, porque me gusta mucho, primero, el género justamente de un realismo fantástico, me parece maravilloso porque aparte de ser real, tiene unos condimentos de fantasía, pero no es una fantasía muy loca que decís, no, para esto es súper fantasía, ¿no? Porque generalmente la fantasía no me gusta mucho, pero ese género literario me parece realmente maravilloso porque es en parte un poco como digo, ¿no? En la vida tenemos unos condimentitos así de sueño, ¿no? De fantasía, que pensamos cosas y decimos, bueno, tal vez un día, ¿no? Entonces eso un poquito se traduce en este tipo de género literario. Y me gusta muchísimo y me gusta mucho la descripción, me gustan mucho los autores que describen las cosas y yo me puedo imaginar con más facilidad. Y uno también de mis libros favoritos es de un autor alemán que se llama Hermann Hesse. Ese libro se llama Demian. Es un libro maravilloso porque fue justo, estuvo en mi vida en un momento
donde yo empecé a cuestionar un montón de cosas, más que nada con tema de la religión. Era adolescente y yo soy muy curiosa, entonces quería empezar a ver escuchar otras voces. Y justo me prestaron este libro, me dijeron léelo, y era justo en la época que yo me empezaba a interesar muchísimo por la filosofía. Yo ya estaba leyendo Nietzsche y bueno, y justo me presentaron con este autor y ese libro me impactó muchísimo. Es una historia maravillosa. Es sobre un chico que se llama Sinclair, que ese chico, y ya empieza así el libro, está el niño en su casa con su madre y la madre le dice, toma cuidado cuando salgas porque acordate que adentro de casa es el mundo claro y ahí afuera es lo que se llama el mundo oscuro. Entonces, cuando estás en el mundo oscuro tenés que tomar mucho cuidado. Bueno, y después la historia transcurre cuando él va a la escuela, el primer día de clases, y llega un compañero nuevo, y este compañero es el famoso Demian. Él no es el protagonista, entonces ya eso ya me impactó, porque tiene el título de una persona, de un personaje, que no aparece en las primeras hojas, y no es el personaje principal de la historia. Entonces eso ya me dio ese misterio, porque, espera, se llama Demian, pero el protagonista se llama Sinclair. O sea, ¿qué tiene que ver, no? Entonces ya ahí crea un misterio y uno quiere saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, bueno, no voy a dar spoilers porque me gustaría que si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo porque tiene muchos reflexiones, pensamientos, y uno en el libro acompaña la vida de Sinclair, desde que es un niño hasta que es adulto y todas las cosas que pasan en la vida de él. Entonces, bueno, ese es un libro que me impactó muchísimo. Bueno, después estuve leyendo otros diferentes autores, tanto europeos como latinoamericanos. Me parece que nuestra literatura latinoamericana es muy rica. Tenemos gente excelente, excelente, donde realmente tanto el género literario como la forma, los estilos de escrita son maravillosos. Entonces no tenemos nada que envidiar a los europeos realmente, porque acá en Latinoamérica tenemos una riqueza excepcional, excepcional. Así que bueno, eso también yo lo intento inculcar un poco a mis hijos. Me gusta que acá en casa también tengamos libros. Me gusta mucho que estén en contacto, me gusta mucho que lean, que lean lo que quieran. Yo realmente no soy una persona que les impongo un tipo de lectura, sino que lo que quieran. Una de nuestras salidas favoritas es ir a una librería a buscar libros, ver autores nuevos, diferentes versiones también de las historias. Entonces, bueno, y una de las cosas que a mí me gusta, pero muchísimo, es cuando de repente sale una película de una historia que yo ya leí y me la imaginé, y de repente verla a través de los ojos de otro director que también leyó la historia, que también pensó en los personajes y la creó, ver esa creación. Entonces eso me parece maravilloso, me parece una cosa fantástica, porque puedo comparar un poco la visión de él con mi visión de cuando leí esa historia. Otro de los libros también que me impactó muchísimo, esto fue cuando era chica, se llamaba La tortuga gigante y otros cuentos de la selva, de un autor uruguayo que se llama Horacio Quiroga. No sé si alguno lo conoce, pero me impactó no tanto la historia, sino la cantidad de detalles y la forma que tiene de escribir, donde te muestra, realmente uno siente, o sea, fue la primera vez que en un libro yo empecé a sentir lo que sentía el protagonista, porque tiene tantos detalles que uno se pone tanto en la piel de ese autor, y realmente es impresionante. Es sobre la historia de una persona que se pierde en la selva y todo lo que le pasa, el contacto con los animales, cómo sobrevive durante todo eso.
Entonces eso fue realmente uno de los libros que me impactó muchísimo cuando era chica. Gracias a Dios me lo hicieron leer en la escuela y los agradezco muchísimo por haberme presentado a ese autor uruguayo que me pareció fantástico. Así que bueno, esa es un poquito mi historia, mi trayectoria con los libros. Me gustaría que también me cuenten un poquito ustedes, si les gusta o no les gusta leer, cuál sería el mejor libro, si recomiendan alguno también. Y me quedo por aquí, ¿sí? Así que bueno, tengan un hermoso día y nos vemos.